Bienvenidos a su programa Turf y Salud. El día de hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes. Hablaremos sobre la artroscopía en los caballos de carrera. Como todos sabemos, los pura sangre de carrera sufren de diversas lesiones en las articulaciones. ¿Quieren saber qué es y para qué sirve el artroscopio? Vamos rápidamente con el desarrollo de este caso médico. Aquí comienza Turf y Salud. Artroscopía. La mayoría de las cirugías que se efectúan en las extremidades de caballos son sobre las articulaciones. Las técnicas clásicas de artrotomía son propensas a graves complicaciones e inconvenientes que en la mayoría de los casos pueden ser evitadas mediante la técnica quirúrgica artroscópica. En equinos, la artroscopía es una técnica que ha desplazado casi completamente a la cirugía convencional y no solo en las intervenciones quirúrgicas, sino también en cirugía de bolsas sinoviales, vainas sinoviales tendinosas y en la exploración de los senos paranasales. En este trabajo, el autor describe las ventajas que presenta esta técnica con respecto a la clásica artrotomía. Demuestra esta nueva técnica como un método innovador en el tratamiento de la patología articular en el equidos. Un elevado porcentaje de las intervenciones quirúrgicas que se efectúan en las extremidades de los equidos se llevan a cabo sobre las articulaciones. Las técnicas clásicas de artrotomía, aunque hoy en día son empleadas en muchos casos de forma frecuente con una indudable utilidad, no están exentas de graves complicaciones e inconvenientes que en la mayoría de los casos pueden ser evitadas mediante la técnica quirúrgica artroscópica. Las técnicas de artroscopía permiten la observación directa del interior de la articulación con una incisión pequeña, a través de la cual se puede efectuar una mejor evaluación de la patología existente en la articulación, con la posibilidad de una resolución quirúrgica inmediata y todo ello con una mínima morbilidad. Especialmente en esta especie es una técnica que ha desplazado casi completamente a la cirugía convencional, y no solo en el campo de la cirugía articular, sino también en cirugía de bolsas sinoviales, vainas sinoviales tendinosas y en la exploración de los senos paranasales. Las ventajas que presenta hacen que sea una técnica diagnóstica y quirúrgica necesaria en cualquier centro hospitalario dedicado a la clínica equina. Sin embargo, en nuestro entorno seguimos encontrando ciertas limitaciones en su utilización, ya que todavía es difícil introducir la artroscopía como método alternativo de diagnóstico frecuente debido a que debe ser efectuado en un centro hospitalario, ya que se tiene que utilizar una anestesia general que aumenta la fatalidad y el coste. Un artroscopio es un instrumento óptico consistente generalmente en un sistema de lentes en varilla, ceñido de múltiples fibrillas de vidrio. Estos dos sistemas van incluidos en una cubierta endurecida de metal especialmente tratada, cuyo diámetro puede variar, siendo el más comúnmente empleado en medicina equina el de 4 milímetros. El ángulo de visión ideal para maniobrar en el interior de la articulación, que viene definido como el ángulo del campo abarcado con la lente, debe ser de 25 o 30 grados Wolf, cumpliendo así con las necesidades del cirujano para la cirugía de todas las articulaciones. Mientras el artroscopio permanece insertado en la articulación, este va introducido dentro de una vaina metálica que protege la óptica en su manipulación. La vaina presenta además una o dos llaves de paso para el ingreso o salida de líquido de aspersión o del gas empleados para la distensión de la articulación. En la introducción de la vaina en la articulación a través de la cápsula articular se efectúa con un trocar afilado. Después, este trocar afilado es sustituido por otro boto que atraviesa la membrana sinovial, facilitando la manipulación y el posicionamiento de la vaina dentro de la articulación sin peligro de producir lesiones. Esta vaina, para un artroscopio de 4 milímetros, tiene un diámetro variable según el cual vamos a obtener mayor o menor entrada de fluidos en la articulación, pero suelen emplearse vainas de 5 o 5 milímetros y medio de diámetro.
Como instrumental básico, podríamos enumerar toda una gran variedad de instrumentos disponibles para su empleo en medicina humana, pero el material necesario para llevar a cabo la mayoría de las intervenciones es, según nuestra experiencia, muy limitado e incluso el stock del material no tiene por qué ser todo especializado, sino que para este fin podremos emplear también instrumentos estándar. Es necesario el empleo de instrumentos de gran importancia en la etapa diagnóstica de la intervención, como son la cánula de aspersión y la sonda exploradora. Además, contaremos con material con fines exclusivamente quirúrgicos, pudiendo citar como fundamentales el elevador de periósteo, cucharillas cortantes de pequeño tamaño y pinzas para extracción de fragmentos lisos y curvos. También en determinados procesos puede ser necesario el empleo de materiales más específicos. Este es el caso de los bisturís empleados en la sección de ligamento anular. A pesar de esto, existen determinadas patologías, como casos de sinovitis y en artritis sépticas, en las cuales es muy útil y a veces imprescindible el empleo de instrumental motorizado. Estos motores nos permiten efectuar determinados procedimientos con más celeridad y precisión, disminuyendo significativamente el tiempo quirúrgico. Nos basamos fundamentalmente a desbridar amplias zonas de cartílago o hueso subcondral, empleando diferentes tipos de fresas o eliminar amplias porciones de membrana sinovial, empleando diferentes tipos de sinoviótomos. Finalmente, cada vez se está empleando instrumental más complejo, dependiente de las patologías a tratar. Por ello, se está empezando a emplear termocauterios para la disección de adherencias de determinados fragmentos intraarticulares. Se ha descrito el empleo de láser CO2 o ND-YAG para la ablación y extirpación de masas intrasinoviales, y también se ha descrito la fijación de fragmentos de esteurocondritis disecante de gran tamaño empleando agujas absorbibles de polidioxanona. Como en cualquier procedimiento endoscópico, es necesario también el empleo de una fuente de luz, la cual no tiene por qué tener unas especificaciones técnicas muy elevadas, a no ser que se necesite efectuar fotografía. Para una visualización intraarticular perfecta de todas las articulaciones del caballo, es suficiente con una fuente de luz de 250 watts, aunque, lógicamente, los continuos avances tecnológicos nos permiten emplear medios como las fuentes de luz xenón, que ofrecen grandes ventajas en alusión a la visibilidad del interior de la articulación. Para llevar a cabo todos los procedimientos artroscópicos es esencial practicar una distensión articular y mantenerla después mediante una aspersión constante con fluidos. Esta distensión y aspersión se consigue empleando solución salina normal, siendo hoy en día esta última la de su uso frecuente. Aunque existen bombas de presión muy sofisticadas que mantienen el flujo de líquido necesario, regulando constantemente la presión en articulaciones pequeñas, y si no, vamos a emplear instrumental motorizado. Es suficiente el empleo de una bomba manual para dar presión a la botella. Sin embargo, igual que en el caso anterior, las bombas de presión nos permiten trabajar más cómodamente y efectuar cualquier tipo de intervención con mayores garantías. Algunos autores sugieren el empleo de gas CO2 o helio en vez de líquido para llevar a cabo estos procedimientos. Con medio gaseoso se obtiene una imagen con mejor contraste y es particularmente útil en fotografía. El problema que presenta su empleo es que es necesario contar con un mecanismo regulador de presión, un sistema especial de insuflación de gas, y este debe pasar por un filtro impermeable a bacterias para asegurar las condiciones de esterilidad. Otro problema que puede plantear su empleo es el escape de gas que puede producirse por alguna de las vías de entrada a la articulación, con la obtención de un efisema subcutáneo.
De todas formas, el empleo de líquido es necesario en muchas etapas de la intervención y sobre todo al principio para distender la articulación e introducir la óptica y en cualquier otro momento para efectuar lavados articulares, práctica que debe ser efectuada frecuentemente al finalizar cada intervención. Igualmente, el empleo de gas es necesario para la utilización de determinado instrumental, como es el caso del láser de CO2. Hoy en día se utilizan ambos medios de distensión, líquido y gaseoso, alternándolos durante las intervenciones según las necesidades. El gas tiene grandes ventajas, sobre todo en articulaciones grandes y fundamentalmente a la hora de evitar la pérdida de visibilidad que produce en muchas ocasiones la membrana sinovial y la posibilidad de perder fragmentos libres en el interior de las articulaciones. Aunque tanto la técnica diagnóstica como la quirúrgica pueden ser efectuadas satisfactoriamente empleando exclusivamente el artroscopio, la utilización de sistemas de video, televisión y fotografía presentan incalculables ventajas, siendo su único inconveniente el gran desembolso económico a efectuar. Las cámaras actualmente disponibles se insertan directamente en la pieza ocular del artroscopio, evitándonos así el llevar el ojo a este. Entre las ventajas que presenta el empleo de estos sistemas, podríamos destacar la mejor consecución de una técnica aséptica, la comodidad para el cirujano durante toda la intervención y el poder grabar todo el procedimiento para su posterior empleo, ya sea con fines educativos o por motivos legales. El autoclave puede ser empleado para la esterilización del material quirúrgico accesorio antes mencionado, pero su empleo para la esterilización de artroscopio, cámara, cables e instrumental motorizado es del todo desaconsejable, ya que el repetido autoclavado de estos instrumentos, aunque sea permitido por el fabricante, produce deterioro en el material adhesivo existente entre las lentes. Para estos instrumentos, el método ideal es el empleo de óxido de etileno. El problema que plantea su empleo, por un lado, el que el sistema no esté siempre disponible y por otro es que necesita de un tiempo elevado de esterilización y aireación, con lo cual disponiendo solamente de un artroscopio es imposible efectuar más de una intervención en un mismo día. Por todo ello debemos utilizar el glutaraldehído al 2%. El glutaraldehído al 2% necesita un tiempo de acción mínimo de 15 minutos para ejercer un efecto bactericida, destruyendo todas las bacterias, incluyendo Mycobacterium tuberculosis y Pseudomonas aeruginosa. Sumergiendo el material durante 10 horas, la solución es esporicida, siendo considerada esterilizante en este periodo de tiempo. Con respecto a la cámara, su esterilización por este método no es muy aconsejable, por lo que debemos emplear un sistema estéril de envolvimiento que impida el contacto del cirujano con la misma. Largos tubos, normalmente de plástico, o el mencionado óxido de etileno. Espero que el tema de la artroscopía haya sido del agrado de todos ustedes, ya que es importante para los caballos de carrera. Vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más. No se muevan.
En este segundo bloque contamos con la presencia del médico veterinario Mauro Berna, quien nos hablará y nos explicará sobre la artroscopía a un ejemplar. Además, nos explicará a detalle cómo se realiza la operación de la fisura de las cañas a un equino. Vamos rápidamente con la nota. Adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos con el médico veterinario Mauro Berna. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. El día de hoy vas a realizar la operación de la artroscopía a un equino. Coméntanos sobre la operación. Básicamente la artroscopía es la evaluación de la articulación a través de pequeñas incisiones de no más de 1 centímetro, donde introducimos una cámara dentro de la articulación y nos permite una evaluación mucho más completa de la articulación para poder remover, en este caso, fragmentos de la rodilla, del carpo, que es la patología más común de los caballos de carrera, las lesiones de rodilla. La gran ventaja que tiene, esto es toda tecnología que se usa de la misma manera en medicina humana, es que es una cirugía de tipo mínimamente invasiva, donde uno realiza pequeñas heridas y realiza el mismo trabajo que si hubiera hecho una gran herida. Entonces el caballo se levanta y se va caminando sin ningún tipo de cojera, muy cómodo, y la cicatrización es óptima. Así nos permite en el menor tiempo posible estar de vuelta en la pista. En este caso, ¿qué es lo que le pasó al caballito? ¿Qué lesión tiene? Tenía una lesión con fragmento, chip articular, ratón articular, son todos sinónimos. Un pequeño fragmento, una fracturita del carpo, la rodilla, que se produce en carrera. Una patología muy frecuente que pasa. Ese fragmento nunca se vuelve a pegar. Por más que se le dé todo el tiempo y los tratamientos tipo cáusticos y demás, siempre queda adherido por tejido fibroso, que tolera el ejercicio de baja intensidad, pero cuando tiene que realizar o el esfuerzo máximo, un trabajo intenso o una carrera, se moviliza y produce inflamación de la articulación. La inflamación en la articulación a largo plazo va a llevar a la artrosis. Cuando hablamos de animales deportivos, la artrosis es dolor de la articulación, igual que en los humanos, y eso afecta la performance. No necesariamente van a estar mancos, en el sentido con una gran cojera, pero hay ese pequeño dolor sutil hace que pierda su campaña deportiva, o sea, que se vea afectada su campaña deportiva. ¿Y cuáles son los pasos a seguir antes de la operación del caballo? Principalmente diagnóstico. Si un caballo tiene fusión en la articulación, que tiene líquido en la articulación, cuando uno le dobla la rodilla le duele, ahí sospechamos que puede haber un problema. La única manera de confirmarlo es tomando radiografías de muy buena calidad, porque a veces los fragmentos son muy chiquitos y no se alcanzan a ver, pero al caballo le molesta. Yo sugiero siempre radiografías de tipo digitales, que nos permiten compartir y evaluar. Los colegas me la envían por mail y se puede evaluar en forma casi directa. Y siempre varias incidencias, no solo una vista, sino distintas vistas. ¿Por qué? Porque uno tiene que evaluar la articulación de distintos ángulos. Si no, puede haber lesiones que en una vista aparezcan y en otras no. Y uno omitiría esa lesión y pensaría que está todo bien, cuando en verdad no es así. Entonces, la clave previo a es el diagnóstico preciso. A partir de ahí, entran a jugar un montón de factores. No es que todos los caballos que tienen un chip se operan. Tenemos factores de la edad del caballo, caballos muy avanzados en la edad deportiva, estamos hablando, no de vida, 5 años, que tal vez no le quede mucha campaña deportiva. Es entendible poder infiltrarlos, meterle algún antiinflamatorio y demás, y que siga la campaña deportiva, sabiendo que no le queda mucho resto, pero igual no le queda resto de por sí. Es diferente un potrillo de 2 años que promete, en general esto siempre pasa en los caballos más veloces, nunca va a pasar en los lentos, es raro que pase en los lentos. Promete, desde el punto de vista deportivo, un caballo de 2 años, si uno lo empieza a infiltrar y a tapar el dolor, lo que hace es que a los 3 años tenga una artrosis que ya sea inarreglable, no tenga solución y se pierda la campaña deportiva por siempre. Entonces, ese es un factor, la edad, la capacidad del caballo. Obviamente uno invierte más en los caballos, vamos a decir, de mayor aptitud deportiva.
No es una gran... Si uno lo piensa en concepto de inversión, si uno logra poner el caballo antes en la pista y que vuelva sin volver a tener el problema, es una muy buena inversión. Si yo lo pongo al caballo en el box, no le hago nada, le pongo un cáustico, después le pongo otro, voy perdiendo tiempo que es plata, lucro cesante, que no está haciendo nada. Y cuando vuelve a correr, vuelve a quedar manco y no vuelve a entrar en la categoría que... A lo largo del año, estuvimos pagando una pensión de un año, nos quedamos con un caballo que no ganó, que corrió, que está manco, que tiene una artrosis ahora, y nos salió lo mismo desde el punto de vista económico. O sea, hay que evaluar varios factores, pero no es una cosa que uno sea limitante, que solo esté limitado para caballos de grupo 1. Es básicamente para todos caballos deportivos joven con buena aptitud deportiva. Respecto a la operación, en el comienzo observamos que usted le inyecta un tipo de tranquilizantes al caballo. ¿Cuáles son? Lo que se hace en la anestesia, el protocolo es, se premedica con un sedante para que pueda entrar, esté pegado a la camilla, esté tranquilo, sin estar excitado. Lo que rutinariamente usamos es silacina asociado con opioides tipo butorfanol. Previamente algunas veces se da acepromacina. Y el momento del bolo, lo que se llama la inducción, que es en el momento que se inyecta y él se desconecta y cae al piso, en este caso no, pero es ketamina, es una droga muy potente en caballos que funciona muy bien. Y a partir de ahí, que se posiciona en la mesa de cirugía, se mantiene anestesiado con, en este caso, anestesias inhalatorias, que se respiran y a partir del pulmón pasa al cerebro y lo mantiene dormido. La misma metodología que en humano. La droga en este caso se llama sevoflurano. ¿Por cuánto tiempo? Por cuánto tiempo se mantiene anestesiado, el tiempo que esté conectado y que él esté respirando la droga, que se va ajustando la cantidad de droga que se inhala, que él va inhalando al estar intubado, de acuerdo a la profundidad. Nosotros decimos profundidad es, desde el punto de vista anestésico, es qué tan dormido está. En general, este tipo de cirugías no producen mucho dolor, porque son dos pequeñas heridas, uno ingresa, levanta los fragmentos y los saca. No lo está estimulando mucho, entonces lo puede tener un nivel bastante bajo de anestesia. Hay cirugías mucho más cruentas, por ejemplo fracturas de huesos largos donde hay manipulación, eso les duele y ahí lo tenés que profundizar más para que no tenga dolor en la cirugía, si no se empieza a mover. Entonces aproximadamente la operación dura media hora. Las cirugías depende de la complejidad, hay fracturas que son de chip articulares que o articulaciones están mucho más destruidas, muy complejas, y eso nos lleva más tiempo. Pero posiblemente estemos ahí en 30 minutos de cirugía en sí. Obviamente siempre tenemos todo el tiempo desde preparación, desde que se pela, se anestesia, se estabiliza, después se levanta. Es todo un proceso que tal vez dure 2 horas. ¿Cuál es la recuperación que el caballo en este caso va a tener? Este caballo va a estar a box unos 30 días, aplicándole frío básicamente sobre la rodilla. Es lo mismo que un paciente humano obviamente él está caminando dentro del box, ¿no? Y a partir de ahí empieza un proceso de rehabilitación con caminatas controladas a partir del mes, y depende del grado de lesión. Hay caballos que a los 2 meses empiezan a entrenar, hay otros que pedimos 3 y otros que pedimos mucho más, como 4 meses. Este está en el orden de los 2 meses, vamos a poder, 2 meses, 3 meses empezamos a entrenar de vuelta. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Ha sido muy amable. De nada. Doctor, coméntanos sobre la operación de la fisura de las cañas. La fisura de caña es una fractura incompleta, es una línea que se ve en la caña. Generalmente se produce en caballos de 3 años que en el año previo a los 2 años han sufrido de cañetas, de inflamación del metacarpo, que es un proceso de adaptación al ejercicio. Estas fisuras a veces tardan mucho tiempo en cicatrizar o no cicatrizan, y cuando el caballo vuelve al entrenamiento vuelven a reagudizar y vuelve con dolor. Una de las maneras que tenemos de
estimular la formación del hueso es mediante la colocación de un tornillo cortical que comprime la fractura, pasa a través de la misma fractura y la aprieta, y además de realizar la compresión por tornillo, se realiza una técnica que se denomina osteostixis, que se realizan pequeños orificios en el hueso, llegando hasta la cavidad medular del hueso. En la cavidad medular existen células madres, células productoras de huesos, osteoblastos en verdad, y de esa manera vamos a fomentar la formación del callo óseo, la cicatrización de la fisura. Así, para cuando vuelve a la pista, no tiene chances, o por lo menos minimizamos mucho las chances de que vuelva a tener el mismo problema. ¿Y cuánto tiempo de recuperación necesita el caballo? Normalmente estamos alrededor de los 3 meses, que es el tiempo que una fractura por definición tarda en cicatrizar 3 meses, entre 3 y 4 meses. En estos casos, como no está desplazada y simplemente una línea, 3 meses es lo que tarda el hueso en volver a formarse. Nosotros ponemos el tornillo, después se lo sacamos al tiempo. El caballo sigue caminando, camina a partir de los 15 días, empieza a caminar. A los 3 meses empieza con pileta o algún tipo de ejercicio aeróbico y a los 3 meses, 4, depende cómo esté clínicamente, empieza a variar. Empieza a variar normal y antes de hacer algún trabajo intenso se toma alguna radiografía de control. Muchas gracias, muy amable. Por favor. Bueno, espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. No me quiero despedir sin antes dar un agradecimiento especial en su apoyo en cámara a Omar Proaño. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos todos los lunes a las 3:30 por la señal de Monterrico TV. Muchas gracias por su atención.